estudiantes les agradecemos que por favor desactiven sus micrófonos, así no se filtran las conversaciones y los sonidos, por favor. Gracias. Les agradecemos a algunos. Un momentito, por favor. Amén. Buenas noches con todos. Buenas noches, Pastor Daniel. No escucho nada. Tiene que estar apagado. No veo al Pastor Daniel. Hola. Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Pastor Rosario, buenas noches. Estamos dándole unos 10 minutos mientras que se van conectando los estudiantes, por favor, unos minutitos y ya casi buenísimo, le damos la admisión. Buenísimo, Pastor. Buenísimo, Pastor Daniel. No lo podía identificar. Ya lo identifiqué, gracias. Sí, no, disculpe, estamos detrás de cámaras trabajando ahorita para dar admisión tenemos como 100 participantes ahora mismo. Están conectándose. Hay varios decanos aquí, por favor, si tienen algún estudiante que está dentro de la lista de confirmados, pero hay algunos, que están ingresando con nombre diferente a los que tenemos en lista. Entonces estamos rechazando ahorita como 3 o 4 que están tratando de ingresar, pero no les damos acceso porque su nombre no figura en lista. Por favor, avísenles. Es posible que se estén conectando con el nombre de sus hijos, a veces sucede eso, ¿no? Y como no los podemos reconocer en la lista, no les damos acceso, porque no queremos tener personas extrañas que no correspondan, ¿verdad? Y además que tenemos el cupo ya completo, ¿no? Entonces, por favor, pastores, los decanos, les rogamos que se comuniquen con sus estudiantes en ese sentido, ¿ya? A ver si acaso alguno está tratando de ingresar. Buenas noches, Pastor Daniel. Buenas noches. Por ejemplo, tengo en lista ahora mismo a un participante con el nombre de Aarón Pandia, ¿no? El que está tratando de ingresar varias veces, pero no lo tengo en lista. Así que si, por favor, alguno de los decanos lo conoce y le puede dar la instrucción que cambie al nombre con el cual se ha registrado, por favor. Si no, no se le va a poder admitir, porque no sabemos, es un desconocido para nosotros, ¿no?
hermano que acaba de ingresar como Ciro Villegas, por favor, necesito que se identifique de qué sede es, por favor, o si es de a qué sede o a qué región pertenece, porque no lo tenemos en lista, por favor. De la región de Arequipa. Ya. ¿Y estudiante de qué nivel es, hermano? Estoy en el nivel 3. Ya, hermano, no podría por el momento. Va a tener que esperar, hermanito, porque estamos dando prioridad. Es para estudiantes del nivel de doctorado, hermano. Lo hemos avisado a los decanos. Va a tener que esperar, Sí, hermano. Si hay me cupo, dijeron que a las luego de unos 6:10. 5 o 10 minutos, con mucho gusto podemos atenderle, ¿eh? Pero estamos dando Correcto. prioridad a los estudiantes de doctorado, que es para ellos. Voy a Los salir. decanos. Está bien. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermana Neri Susana, también, por favor, no la tenemos en lista. Necesitamos que, por favor, nos diga de qué sede, a qué sede o de qué región se está conectando. Pastor, buenas noches. Soy la hermana No, Neri. hermana Neri Villagaray, no, usted está bien. Es ya, a otra pastor. hermana Neri Toquepata que aparece aquí. Queremos saber de qué sede se está conectando. Bien, hermanos, hay todavía una cantidad de hermanos que están tratando de conectarse, pero queremos darle el tiempo a la doctora Rosario Duarte. Y como conocen, ella es nuestra vicerrectora de Iberoamérica. Perdón, disculpe que voy a conectar la cámara, perdón. Ahora sí, buenas noches con todos. Les saluda el pastor Daniel Chávez, rector nacional de Giglio, en Perú. Y bienvenidos a todos nuestros rectores, decanos, maestros, pastores del programa ATO y nuestros estudiantes del nivel doctorado, ¿verdad? Y esta noche está con nosotros la doctora Rosario Duarte. Ella es nuestra vicerrectora para Iberoamérica. Eso significa para todos los países de América Latina más España. Les agradezco, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, desactivados, para que no se filtren las conversaciones. Muchas gracias. Y estamos mencionando, la doctora Rosario, como deben saber, y es necesario que conozcan, ella es la que está a cargo prácticamente de la elaboración, edición. Hermano Samuel, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Y yo le apagué, no lo encienda, por favor, porque se filtra su conversación. Muchas gracias. Nuestra doctora Rosario, que es nuestra vicerrectora en Iberoamérica, ella es la que prácticamente hace todo el trabajo de edición, redacción, revisión de los materiales con los cuales usted y yo trabajamos o estudiamos, ¿no? Así que ella también a la vez, como rectora de Giglio en Argentina, ellos van adelante de nosotros porque ellos ya han graduado a varios en el programa de doctorado, ¿verdad? Así que han trabajado arduamente en esto y ahora que vamos a invitarle para que ella nos comparta este importante seminario de tesis. Y aquí tenemos entre todos los que estamos participando a nuestros rectores de las 3 regiones que hay en el Perú y decanos de las diferentes sedes en la costa, sierra y selva, ¿no? Así que no queremos tomar más tiempo porque queremos escuchar a nuestra vicerrectora. Por favor, pastora Rosario, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Quisiera que en este momento sí pueden activar su micrófono, por favor, y démosle un buen aplauso, un caluroso aplauso de bienvenida, ¿no? Gracias, doctora Rosario, por acompañarnos. Y ahora, les pido por favor, los micrófonos. Hermano Samuel González, por favor, nuevamente, le ruego que apague su micrófono y todos también para que dejemos que la doctora Rosario pueda tener tranquilidad en su presentación. Muchas gracias. Qué maravilla poder ver este grupo tan hermoso y damos gloria a Dios por la tecnología, ¿no? Porque realmente creo que la tecnología nos acerca y nos permite el poder lograr estas capacitaciones que, bueno, que son tan importantes y especialmente para este grupo que están en su último año, que realmente, bueno, es un año donde culmina
y donde cierran su ciclo de un proyecto que comenzaron hace 4 años atrás. Así que en este año, bueno, requiere la universidad, eh, en realidad desde el primer año, la universidad requiere de este trabajo de campo o de este trabajo de investigación que se debe presentar en el 4.º año, en cada año, pero en el 4.º año hay una doble presentación donde los estudiantes y los que están por graduarse tienen que hacer una defensa de lo que escribieron y de su tesis, ¿no? Así que, bueno, damos gracias a Dios porque veo que es un hermoso grupo y que hay algunos que todavía no han podido conectarse porque eran aproximadamente 100, me había comentado el doctor Daniel Chávez. Así que, bueno, es una alegría el poder llegar hasta Perú, este maravilloso país donde hay un hermoso grupo de estudiantes de Giliu. Y bueno, esto nos permite a nosotros acercarnos por estos medios. A mí me gustaría que hagamos una breve oración. Sabemos de que vamos a capacitarnos, pero todo lleva a lo que es la parte espiritual también. Amado Dios, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias. Tarde para mis hermanos en Perú. Gracias, Señor, por este hermoso grupo de siervos y siervas tuyas, Señor, y tuyos, Padre, que han transitado estos 4 años de capacitación en sus aulas, Señor, tratando de poder alcanzar esas metas y esos objetivos, Señor, que los ha motivado y los ha llevado hasta este último año, que es el año de doctorado. Señor, yo oro para que esta última etapa, Señor, que a ellos les toca completar, que es la tesis, que es el trabajo de investigación, que es, Señor, es algo propio que ellos están escribiendo, Señor, sea de tremenda bendición y sea, Dios mío, con el objetivo de aportar, Padre, para el cristianismo y aún para la sociedad. Señor, la inquietud que en ellos haya surgido para poder escribir sobre un tema, Señor, que puede modificar, cambiar y que puede servir de ayuda, Señor, para poder seguir creciendo. Te ruego que tú nos des la sabiduría y la concentración para poder recibir, Señor, esta capacitación preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Daniel, le hago una consulta si está por ahí. Más o menos cómo van a ser los pasos que vamos a seguir, un tiempo. Si yo puedo compartir pantalla. ¿Dónde está el doctor Daniel? Ah, acá Sí, está. doctora, sí, Ya lo sí es posible. Usted tiene a disposición total el tiempo de 6 a 9 y con los intervalos que considere, las pausas que considere conveniente, ¿verdad? Y nosotros aquí ayudamos con los estudiantes, pero usted sí puede compartir pantalla desde ahí, de su monitor. Bien. En la parte inferior creo que hay una parte donde dice compartir, ¿no? Presentar ahora, ¿puede ser eso? Sí, aquel es, así es. Bien. Sí. Bien. A ver si puedo, si logro. Tiene que poner compartir. Ajá. A ver. Pero no, quiero. Pastora, seleccione la pantalla. Una ventana. Sí, Una ventana. Ah, luego pero tengo que compartir. seleccionar. Sí, sí, tienen razón. Entonces primero selecciona y luego ya entonces puede darle conectar ahora o presentar ahora, ¿no? Bien, bien. Ahora ya tengo ahí. Puedes escoger toda tu pantalla si gusta, para que usted luego escoge qué sección quiere, cualquier sección que quiera compartir, ¿no? Bien, ahora no estoy muy canchera en esta parte. Bien. Ahora creo que sí me va a dar la opción, ¿no? Es correcto. Hasta el orden es que usted pone presentar ahora, luego le pone toda tu pantalla y de ahí le va a aparecer un recuadro, una ventanita donde usted escoge, hace clic ahí en la ventana que usted desea, Sí. ¿verdad? Y luego le da compartir. Sí.
Una vez que le da a compartir, entonces ya se va a activar. Necesito, o sea, una ventana, ¿no es cierto? Sí, pastora. Sí, primero usted pone presentar Una ahora, luego ventana. le da toda su pantalla, luego le hace clic en la ventana que usted va a compartir, donde aparezca, digamos, el documento, ¿verdad? Y de ahí le da a compartir. Haga clic en Sí. compartir y ya eso se activa solo. Mm. Ahora sí, ahí está. Ahora sí me apareció. Amén. Bien. Bueno, ¿ven mi pantalla? Porque ahora no los veo yo a ustedes. Ahora mismo se está activando. Se está activando y ya va a aparecer. Denle unos segunditos, pastora, con el sistema y ya aparece, ¿no? Ya apareció ya. Ya, listo. Ya varios estudiantes pueden ¿Ya verlo ahora mismo. apareció? Bien, bien. Bien, a mí me gustaría hablar con respecto a que esta capacitación que se está llevando a cabo, que se está realizando, la materia se llama capacitación para la metodología de la investigación. Usted ahí va a ver lo que dice ensayo, pero en realidad estamos trabajando para todo lo que es desde el primer año, la pretesis o el preproyecto que se empieza a realizar desde el primer año hasta el cuarto. Prácticamente todo es lo mismo, lo que cambia muchas veces lo que hemos hecho nosotros para la capacitación es poder seleccionarlo, describirlo según el año, pero en realidad es lo mismo. ¿Qué es lo que nos pide la universidad y cualquier universidad? Usted sabe que estamos haciendo un grado universitario en lo que es la parte de teología. Y la universidad, como sus requisitos dentro de la educación, le solicitan de que los estudiantes a este nivel debemos de presentar un proyecto escrito por cada uno de nosotros, que nosotros seamos realmente los autores de este proyecto, ya proyecto porque, o tesis, porque ya estamos en cuarto año. Entonces, la tesis viene a ser un género de investigación, ¿sí? Un texto académico. Los textos académicos que nosotros encontramos, vamos a verlo, los textos académicos que nosotros encontramos es a partir de un resumen o informe, que eso creo que algunos hemos tenido experiencia, hemos tenido contactos de realizar un resumen, por ejemplo, en las tareas, en lo que los profesores les han solicitado. Bueno, un informe solamente requiere que nosotros llenemos con datos porque ya viene confeccionado desde la base donde nos solicitan o la institución donde nos solicitan para que nosotros podamos llenar. Por ejemplo, un informe lo llenamos todos los decanos, lo llenamos todos los rectores regionales, los rectores nacionales y los rectores para América. Y ahí nosotros volcamos la cantidad de estudiantes, qué es lo que se ha estudiado, la cantidad de aquellos estudiantes que han hecho sus pagos, el mes que estamos reportando, la fecha. Y bueno, ese es un informe y todos los decanos lo hemos realizado, ¿sí? Estado en contacto, quizás los estudiantes no, pero los decanos sí. Y por eso es que nosotros les insistimos mucho que el cumplimiento de sus cuotas, el cumplimiento de sus tareas, porque es algo que nosotros hacemos. Nosotros acá tenemos diagramado, ¿no es cierto?, los textos académicos que encontramos, que es un ensayo, sí, que ya no es tan formal cómo se presenta, pero que sí tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, y es un poco más libre. La monografía, bueno, ya es un texto académico más formal, y la tesina y la tesis ya tienen la formalidad, casi las tres, monografía, tesis y tesina, ya tienen la formalidad de lo que pide o solicita la institución APA, que es lo que aglomera, que es lo que cubre las instrucciones que nos dan para poder realizar con el formato y unificar así nuestro texto
todos los estudiantes unificar el texto en un solo formato, ¿sí? Así que nosotros encontramos todos estos textos académicos, pero nosotros nos enfocamos en la pirámide, en la punta de la pirámide, que es la tesis, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos ahora volcarnos. Entonces, por ejemplo, la universidad, yo acá le muestro esta diapositiva, si no ven algo me avisan, porque lamentablemente acá me gustaría ver, aunque sea la figura de algunos estudiantes, pero no sé cómo se puede lograr eso. Bien, ¿qué es lo que va a tener una tesis? La tesis va a tener propósitos, ¿sí? No es que yo voy a escribir lo que quiero y como quiero, no. Tenemos que ver el formato que nos van a pedir. Y la tesis va a tener un tema, que más adelante lo vamos a estar viendo, un tema que cada uno de ustedes o de nosotros hemos tenido que elegir, y ustedes van a tener que elegir un tema que les apasione, que se les sea fácil de poderlo abordar, que usted esté familiarizado con ese tema, que no sea un tema rebuscado, sino que busque lo más fácil y lo más que usted puede conocer y va a poder desarrollar su tesis, ¿sí? Acá no se pide que tengamos que, como decir, agrandarnos que, ay, porque yo rebusco este tema y poder quedar bien. No, acá se necesita que usted, que va a elegir el tema, sepa que ese tema le gusta. Le gusta, por ejemplo, hablar sobre la oración, le gusta hablar sobre la fe, le gusta hablar sobre liderazgo, sobre aquello que usted, el ayuno puede ser también, o otros temas a nivel social, cultural, también se pueden elegir, pero la idea es que usted se familiarice con ese tema, ¿sí? Cuando es una tesis o es un texto de académico, se necesita que nosotros tengamos un orden, ¿sí? Tengamos un orden sistemático. Quiere decir de que no es que yo me voy a ir al final y después regreso al principio. No, el orden sistemático quiere decir que usted va a ir, por ejemplo, nos van a dar más adelante las instrucciones, va a ir de buscar el título de su tesis a poder escribir una introducción, poder escribir el cuerpo de su tesis, que es un tema central, pero que usted lo va a abordar desde la parte cultural, puede ser, desde la parte eclesiástica, desde la parte histórica, pero todo de una manera ordenada. Sistemática quiere decir de que usted va a empezar desde la A, por decirle una cosa, de la A, B, C hasta la Z, pero no puede empezar de la A e irse a la W para después volver a la B, porque eso es desorden. Entonces, sistemático quiere decir que nos va a llevar en ese orden puntual. El trabajo que usted va a realizar requiere de un trabajo de investigación. Por eso es importante que usted elija bibliografía, elija libros, elija material en PDF, monografías, tesis de otras personas que usted puede encontrar aún en internet, material, pero que usted va a armar una carpeta bajando esa información que hablan sobre el tema que usted va a investigar. Así que se necesita que el investigador invierta trabajo, ¿sí? A mí por ejemplo, mi tesis me llevó casi un año. El micrófono es para mí cuando yo hablo o no hablo, pero el micrófono de ellos no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, pues Sí, le escuchamos. Siga nomás. Si alguien te escucha, bueno, el cuarto punto dice acá, si usted ve la diapositiva, ¿sí? Va a notar, vamos a ver si puedo elegir el puntero para ir señalando. El número 4 dice que la tesis que tengo que escribir debe tener substancia.
no es escribir por escribir. A mí me toca revisar las tesis y leerlas y bueno, y dar devolución. Y la verdad que me doy cuenta de que hay muchos que escriben porque copian y pegan. Y entonces no le dan ese enfoque, esa sustancia de que tenga relación lo que está en el párrafo anterior con lo que sigue en el párrafo después. Entonces, cuando solo copiamos y pegamos, nos encontramos con puntos de vista de repente totalmente opuestos, pero que no se llega a ninguna conclusión. Entonces, no es solamente lograr, por ejemplo, las 12,000 palabras. La idea es solo lograr completar las 12,000 palabras, sino que realmente el contenido que usted vuelque ahí se sirva para que modifique o que sume conocimiento a la iglesia, a la sociedad, y que lo que usted escriba realmente sea útil para futuros estudiantes, aún para la universidad, que pueda utilizar sus tesis para poder enriquecer algún tema o agregar un tema que de repente usted cuando lo escribió y la sustancia que tiene realmente motiva a que se pueda tomar en cuenta, como puede ser un tema, un manual de consulta también más adelante su tesis. Por eso es importante lo que nosotros vamos a hacer. Y el contenido es importante, ¿sí? Luego también necesitamos que usted, bueno, se prepare. Es decir, que si usted escribió la tesis, por eso acá no es pedirle al tío, al sobrino, al primo, al hijo, que le haga su trabajo, que le haga su tesis. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber qué contenido tiene su trabajo, porque va a llegar el momento en que usted se tiene que presentar ante un cuerpo de profesores a defender su tesis, a exponer por qué eligió el tema, qué es lo que está aportando, qué aportó para usted, con qué problemática se encontró, logró llegar a la conclusión que usted se formuló al principio. Entonces tiene que defender lo que usted escribió. Por eso llegamos a la defensa de tesis y se tiene que preparar. Luego, el punto número 6, el contenido debe tener conocimiento, ¿sí? Que confirme o muchas veces que altere aún nuestras propias ideas, ¿sí? Eso es importantísimo, es decir, de que el conocimiento que aportemos realmente llegue a impactar el corazón de las personas y aún la vida misma, ¿sí? Dependiendo del tema que usted elija. Debe ser un material considerado para el estudio, ¿sí? O formación de futuras, lo que yo le decía, que tenga sustancia para futuras generaciones. Se debe utilizar un lenguaje a la altura de lo que realmente la disciplina lo requiere o lo solicita. Luego nosotros encontramos el formato que la tesis debe tener. Así que debe tener el título y el autor, por supuesto, es cada estudiante. Por eso en la primera página vemos nosotros que aparece el nombre del estudiante. Debe tener una hoja incluida donde haya un reconocimiento, dedicatoria o agradecimiento a aquellas personas que formaron parte en auxiliarlo, en ayudarlo, en tenerle paciencia, en acompañarle en medio de este trabajo. El prólogo, en realidad no lo estamos pidiendo, acá está escrito el prólogo, pero podemos obviarlo, no necesitamos que el prólogo se escriba en lo que es opcional, dice, no es un requisito que se incluya. Luego tiene que haber un índice de contenido, debe haber un índice de abreviaturas, ¿sí? Y luego viene la introducción del tema, que vendría a ser el primer capítulo. Luego nos volcaríamos a los otros capítulos, al segundo capítulo, donde ya tenemos el desarrollo del tema, y el tercer capítulo van a ser conclusiones y recomendaciones. Si acá pedimos de 3 a 5 recomendaciones que el estudiante debe brindar después de haber hecho su conclusión. Tiene que haber un índice de textos bíblicos que usted utilizó en su tesis,
debe haber un índice de referencias o citas bibliográficas. Debe estar incluido en las últimas hojas. Debe haber un índice de gráficos también, que si usted incluye gráficos estadísticos o realiza gráficos estadísticos, también se deben colocar dentro de la tesis y dentro de lo que es la bibliografía y libros que fueron de consulta para usted poder realizar su trabajo. Debe de tener palabras requeridas por grado alcanzado, así que el doctorado requiere de 12,000 palabras escritas. Yo después les voy a mostrar cómo hacemos el conteo de las palabras, ¿sí? Obviando la dedicatoria, el reconocimiento y obviando lo que son las abreviaturas y el índice. Y el punto número 11 dice que debe, haber hacerse presentaciones con frecuencia. Usted a su decano le tiene que ir entregando mínimo cada mes algo de lo que usted escribió para que su decano pueda hacer revisión de lo que usted escribió, cómo va en su tesis y pueda darle evaluación y al mismo tiempo devolución, donde él le diga, bueno, acá tenés que corregir, en este párrafo tenés que ver a veces lo que no se utiliza mucho, tenés que ver que acá puedes usar un conector, que después lo vamos a ver qué son los conectores para unir diferentes oraciones para que el párrafo quede mucho más comprensible y se pueda entender la idea que se quiere transmitir en ese párrafo. Al final del año se presenta el trabajo terminado con una defensa, que eso, ya se ponen de acuerdo los decanos con el rector nacional o los rectores regionales para poder establecer una fecha para que el estudiante pueda hacer su defensa de tesis, ¿no? Acá tenemos la diferencia entre lo que es resumen, informe, ensayo, pero no nos vamos a detener mucho en esto, sino que vamos a ir directamente a lo que nos lleva a la parte de, acá se me fue uno, de lo que es tesis. Lo que es una tesis es una opinión o idea de fondo que se tiene sobre un tema que usted haya elegido y que va a presentar de manera escrita, donde va a presentar argumentos. Es decir, que el argumento son esas razones que yo fundamento para poder escribir lo que escribí. Eso es importantísimo. No es escribir solo por escribir, no. Lo que yo escribo tiene que ser fundamentado y especialmente tiene que ser fundamentado por otros autores que ya hayan escrito sobre el tema que yo estoy escribiendo. Es decir, que yo tengo que tener antecedentes bibliográficos, antecedentes de otros escritores que hayan escrito no directamente a la misma problemática que usted está viendo, pero sí, por ejemplo, si yo elijo hablar de la oración, yo sé que hay muchos escritores que han escrito acerca de la oración, para que eso sea el respaldo mío, el respaldo que yo tengo. Por eso es importante citar a estos autores y no copiar, porque si nosotros copiamos y pegamos, estamos haciendo plagio. Y eso es penado, no se puede hacer. Por eso lo más importante es que usted extraiga de ese autor lo que usted quiere escribir literalmente que él escribió, pero que le dé reconocimiento, que lo vamos a ver más adelante, que eso que usted escribió ahí no es suyo, sino que es de tal autor. Por ejemplo, no sé, de Carlos Anacondia o de Gille Ávila, ¿sí? El poder del ayuno, y tiene que escribir la página de donde lo sacó y literalmente escribir todos esos datos que lo vamos a ver. Y esas se llaman citas bibliográficas. Entonces, todos esos datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos, ¿sí? Tiene que fundamentar. Y ese es el error más grande que nosotros encontramos en todas las tesis. No nos tiene que dar pena ni vergüenza. Yo le voy a mostrar, por supuesto, la mía, para que usted vea que es mucho más fácil escribir si yo tengo el aval de otros autores.
Y la conclusión, por supuesto, bueno, son las frases finales donde usted llega a su meta, ¿sí? Da el cierre y expone y reafirma como verdad la tesis que ha planteado. Puede decir de que, bueno, llegó a la conclusión porque lo que está presentando es de que realmente el objetivo y la meta lo está logrando a través de toda la investigación. O puede ser que no lo logró, que también lo puede describir, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá lo mismo que la tesis, ya dijimos que la tesis es un género académico, nos permite, ¿por qué lo escribimos? Porque nos va a permitir manifestar ideas, opiniones, ¿sí? Y documentación de lo que nosotros estamos investigando. No vamos a ver los tipos de ensayo, aunque son parecidas a los tipos de tesis, que puede usted ser expositivo en esa parte de la tesis, puede buscar un tema que sea más exhaustivo, que lleve más investigación y que lo lleve a la parte científica. O puede ser una tesis de modo argumentativo o crítico, donde usted argumenta siempre sobre el tema y la problemática que usted formuló. Los pasos del proceso, bueno, es empezar por la elección del tema. Es decir, que el tema es importante que lo elijamos desde el vamos, porque es la puerta que me permite a mí y es la guía, es lo que voy a tener como dirección para poder desarrollar mi escritura sobre lo que yo quiero realmente escribir. Por ejemplo, mi tesis es en relación la conducta del misionero en Argentina. ¿Cuáles verdaderamente son las conductas que debe tener un misionero? Acá yo lo centré, me fui a la parte general, pero lo centré a lo que es la región donde yo estoy desarrollando mi parte misionera, pastoral, mi tesis. Así que usted tiene que también centrarse, si usted quiere llegar solamente a Perú o a la ciudad donde usted está, la región donde usted está, puede también concretarlo sobre regiones. Y las características que va a tener mi escritura es que va a tener temáticas que yo voy a poder desarrollar. Yo como autor voy a hacer la voz identificable, ¿no es cierto? Un tema concreto que sea de interés para usted, ¿sí? Tiene que tener un orden argumentativo basado en investigaciones y conocimientos, no solamente personales, sino bibliográficos, ¿sí? Así que nosotros más adelante vamos a ir viendo otras cosas que van a ser al formato de lo que es la tesis. Es importante que nosotros tengamos el proceso de la escritura, ¿sí? Esto es importantísimo. Que nosotros sepamos cuál es el proceso de la escritura, es decir, que para un ensayo, para cualquier trabajo, yo tengo que tener un cuaderno. Es importante que usted tenga un cuaderno para la tesis, porque de repente se le vino una idea y usted dice, esto está buenísimo para que pueda ponerlo, pueda colocarlo en tal subtema de mi tesis. Entonces, es importante que haga acciones y después de elegir el tema, yo pueda tener ideas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de lo que escribí, ¿no? Del misionero, ¿cuál idea se me viene? Bueno, se me viene la idea de el perdido, ¿sí? Se me viene la idea de mundo, ¿sí? Porque voy a misionar, ya sea porque vaya a muchos países o porque no, pero el mundo tiene que estar porque el plan de salvación es para todo aquel que en él crea. Entonces las ideas mías van a estar en lo que es el mundo, lo que es la prédica de la palabra, la evangelización, herramientas de cómo me puedo capacitar para poder salir mejor preparado para hacer misiones, lo que es la Biblia. Bueno, tengo que tener todas esas ideas de lo que yo voy a enfocar dentro de mi tesis, ¿sí? No solamente misionero, sí, pero el misionero, ¿qué hace? El misionero evangeliza,
el misionero también lo llevan a hacer obra social para ganar al mundo. Bueno, entonces todas esas ideas yo las voy anotando para que en algún momento yo voy a formar, ¿no es cierto?, algunas oraciones y párrafos en concerniente a eso, ¿sí? Entonces, tengo que tener conocimiento, ¿sí? Acá acá dice lluvia de ideas, ¿sí? Todo eso que le di son lluvia de ideas que yo tengo sobre el tema que yo elegí. Conocimiento, la criba. ¿Qué es la criba? Es de que de todas las ideas que usted escribió, por ejemplo, no sé, iglesia, liderazgo, pastores, oración, entonces de todas esas ideas que yo escribí, yo tengo que sacar y seleccionar aquellas que me van a ser como claves en el desarrollo, las más apropiadas. Puede ser que no todas las ideas me sirvan, por eso la criba es seleccionar de toda la lluvia de ideas que yo tuve, las que van a ser más apropiadas para mi tesis. Y el conocimiento, bueno, esto me lleva a que yo evalúe qué tanto yo tengo de conocimiento sobre el tema y empezar a escribir. La investigación ya me va a llevar en la pieza de que me lleva a que yo acuda a otras herramientas que me pueden ser útiles. Por ejemplo, ver la vida de algún misionero en el siglo XVII, ver la vida de misioneros en el siglo XVIII, ver la vida de otro misionero en el siglo XIX, ver la vida de los misioneros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces eso me va a ayudar a mí a poder tener más herramientas. Dentro de la escritura, ya nos vamos a esta parte de la escritura, ya tenemos que delimitar que, bueno, mi tesis va a tener introducción, mi tesis va a tener cuerpo y desarrollo, mi tesis va a tener una conclusión y los anexos son los datos bibliográficos y otros recursos que más adelante lo vamos a ver. La introducción tiene que ser una breve presentación general en relación al tema, donde el autor enfoca, ¿no es cierto? Ahí es donde necesitamos que usted después trabaje qué pregunta le surge con respecto al tema que eligió y poder tener la afirmación del autor con respecto a la argumentación que él va a aportar en la introducción. Hay otros detalles que después los vamos a ver puntualmente cuando veamos cada uno de ellos, cómo llevar a cabo la introducción, cómo hacer el cuerpo o los capítulos de desarrollo, cómo vamos a llegar a la conclusión. Acá lo vemos de manera general. El desarrollo, el cuerpo, los que predicamos, sabemos que tenemos esto y los que hemos pasado por todos los años, hemos hecho oratoria, hemos hecho la parte de homilética, cómo preparar un sermón, cómo preparar un mensaje, que normalmente nos piden introducción, cuerpo y conclusión, ¿sí? Entonces, más o menos nosotros tenemos idea de lo que es cada una de estas partes, aquellos que estamos continuamente desarrollando predicaciones, enseñanzas y mensajes. El cuerpo tiene la argumentación del tema, opiniones y valoraciones del autor. Quiere decir que acá el autor no tiene que escribir de manera arbitraria. Es decir, que yo no voy a escribir caprichosamente, ¿no es cierto? No, porque yo creo que esto es así. Porque si usted no lo argumenta, eso no tiene valor para que el lector realmente se apropie de lo que usted está compartiendo. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo que escribir la tesis no solo para que yo la lea, no, para que otros lean lo que yo escribí. Entonces, cuando el otro lee, lo que yo escribo tengo que escribirlo de tal manera que la otra persona entienda lo que yo quise transmitir con las ideas que plasmé en mi tesis. También elabora argumentos, bases sobre la cual se sustentan las ideas sobre el tema. Es decir, que yo tengo que transmitir no solamente una idea, sino clarificarla de manera que realmente
lleve la consistencia o la sustancia de lo que yo quise compartir en esa idea. Donde pueda despertar de repente reacción en el lector. El lector puede decir, no estoy de acuerdo con este escritor, como a veces nos pasa cuando leemos un libro, pero también estamos viendo el punto de vista del que escribió. Tiene que tener también el desarrollo de la tesis, tiene que tener un carácter persuasivo. Si nosotros no escribimos de esta manera, el lector se aburre y va a decir, no, esto me aburre. Y no es la idea es que despertemos la necesidad de la persona sobre el tema que escribimos, de que realmente lea desde el principio hasta el final. Seguir el razonamiento lógico y demostrable. En la conclusión es una parte breve, como la introducción, que tiene que ser concisa y firme. Acá ya no agregamos otro tema. Acá hablamos sobre todo lo que escribimos y le damos el toque final, ¿sí? Como cuando usted predica, y usted predicó, no sé, sobre la fe, habló sobre la fe de Abraham, sobre la fe de Moisés, sobre la fe de los discípulos, y después usted cuando concluye su mensaje dice, y nosotros como hijos de Dios necesitamos que la fe la podamos poner por obra. Entonces ya está dando un cierre, ya no está agregando más ejemplos. Es la postura final del autor donde expone claramente. Bien, hasta ahora vamos bien. Si alguien me contesta. Sí, doctora. Sí, está bien, está bien. Escuchándote bien. Bien. Amén, amén. Buenísimo. Perdón, Ahora maestra. Perdón, sí. Maestra. Amén. Quisiera preguntarle una cosita. ¿Cuál sería la diferencia entre tesina y tesis? Gracias. Bien, esa la vamos a anotar y lo vamos a hacer esas respuestas al final, ¿sí? No tiene mucha diferencia, son casi iguales, pero vamos a hacer la aclaración al finalizar. Así que yo no sé si el pastor Daniel me puede anotar las preguntas, el doctor Daniel, y después al final del curso podemos, podemos sacar. Bien. Bien, ahora acá, ya vamos a lo que es parte de metodología, ¿sí? Esto es importantísimo porque empezamos desde ahí. La metodología didáctica, porque no podemos arrancar con introducción si no entendemos estos procedimientos. Es importantísimo. En la metodología nosotros nos encontramos que vamos a tener que buscar estrategias, ¿sí? Las estrategias son aquellos caminos, aquellas herramientas que nos van a ayudar para poder llegar al objetivo y a la meta que va a tener nuestra investigación. Entonces es importante, por ejemplo, las estrategias es cómo usted va a llevar a cabo esa investigación. Entonces yo ya me tengo que proponer recolectar libros, recolectar información de internet, pero no cualquier información. Usted no escriba tanto ni copie tanto, una sugerencia, ¿no? Sobre lo que dice Wikipedia. No, busque material realmente sustentable, ya sea libros por internet, que hay libros gratis que proporciona, hay páginas que usted puede meterse, busque monografías o tesis de personas que hayan escrito sobre el tema y busque páginas que realmente le van a llevar a que usted pueda citar esto, ¿sí? Citar cada una de las bibliografías. Las estrategias es, bueno, voy a empezar a escribirlo de una vez en la computadora o voy a armar todas las ideas y después ordeno todo para poder escribir. Todo eso usted tiene que ver qué estrategias usted va a emplear y va a utilizar. Los procedimientos, bueno, los procedimientos, hay otro diapositiva más adelante también, pero es la finalidad, es decir, qué es lo que voy a descubrir, qué es el objetivo. Acá yo me voy a plantear
las posibilidades que tengo del aprendizaje que me va a llevar el tema que yo elegí. Una de las cosas es de que primero nos edificamos nosotros como redactores, como escritores, ¿qué me va a dejar a mí el tema de investigación que voy a hacer? ¿Y qué le va a dejar a los demás? ¿Qué es lo que yo quiero que los demás tengan de esta investigación? Vamos a ver de que en la introducción necesitamos plantearnos el problema, ¿sí? El por qué y cómo, por qué yo elegí ese tema, ¿sí? Y para qué lo elegí. Ahí vamos a encontrarnos que tenemos que armar una pregunta. Luego tengo que describir el objetivo general de mi tesis, tengo que planteármelo, que también yo elaboré un trabajo para mis estudiantes, para que ellos, porque no es fácil hacer la introducción. A veces los estudiantes les cuesta comprender que todo esto tiene que ir dentro de la introducción y no saben cómo redactarlo. Entonces hice un trabajo práctico donde los saqué de la introducción y que ellos analizaran su tema, poniendo el objetivo general y colocando o armando y haciendo los objetivos específicos, y bueno, para que puedan llegar a la meta al final de la carrera de su tesis, ¿no? El alumno, bueno, de procedimientos y acciones. Las acciones, bueno, es el sentarme horas y escribir. Eso sí, le puedo asegurar que lleva tiempo. Por eso no se atrase y no deje para último momento la tesis. Arranque desde el primer día de clases. El alumno, ¿qué hace el alumno en la metodología de la didáctica? El alumno construye, es decir, que todos ustedes durante estos 4 años construyeron un pensamiento, ¿sí? Se sacaron dudas, se sacaron inquietudes, en algunas materias usted realmente extrajo de repente claridad a algunos temas que de repente por ahí no los había comprendido del todo. Entonces usted ahora puede construir un conocimiento en relación a eso, ¿sí? Yo puedo construir conocimiento en relación a la oración, no solo por la experiencia, sino por lo que he leído, por lo que dice la Biblia. Y el alumno tiene que tener la característica de transformar ese conocimiento a la vida práctica, ¿sí? Y también el alumno tiene que tener la posibilidad de cuestionarse cosas, es decir, de preguntarse, acá dice problematizar, es decir, que en la vida cristiana nosotros debemos de entender de que problematizar no es pecado, ¿sí? Cuestionar no es pecado. Yo creo que despierta en nosotros justamente el buscar más conocimiento si hay cosas que todavía no las tenemos claras, pero es importante problematizar, que nos convirtamos como los niños. Vio que usted le dice, y anda a poner la escoba a la esquina. Ay, ¿por qué? ¿Y para qué? Bueno, el niño quiere saber, ¿no? No, la escoba ponela paradita, no acostada. ¿Pero por qué? Entonces, eso es problematizar, ¿sí? Evaluar, el estudiante debe evaluar también, debe tener esa altura. Yo creo que los que están en el doctorado deben tener ese punto de criterio de evaluar sus vidas, evaluar su vida espiritual y su vida familiar como persona. Entonces, evaluar es importante. La evaluación nos da si ganamos o perdimos, si estamos espiritualmente arriba o a mitad, o nuestro vaso está vacío o nuestro vaso está medio lleno. Evaluarnos y evaluar es importantísimo. Y el conocimiento, para que todo esto con relación al conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento va a llevarnos a posicionarnos en un lugar donde nosotros realmente respetamos todo el conocimiento que se ha adquirido. Bien. Llevamos 38 minutos más o menos. Usted a los 40, yo doy esta parte, o si quiere, me detengo
y los veo un poquito y después empezamos qué es la investigación. Doctor Daniel, usted que es el que monitorea esto, ¿quieren que pare ahí y descansemos 5 minutos? Pastora, si gusta, podemos completar, digamos, un poquito más. Los alumnos aquí están acostumbrados a llevar por lo menos una hora y 20, bien. Y luego entonces pueden hacer un receso. Sí. Perfecto, perfecto. Bien, seguimos entonces. Investigación. Yo creo que muchos están ansiosos. ¿Y cuándo empieza a ver cómo tengo que empezar a escribir mi tesis? La investigación. Bien, su origen, la Real Academia Española, la RAE, nos habla que investigar viene del latín, ¿sí? Es un origen latín que se describe como investigare, ¿sí? Es un verbo y esto dice la Real Academia Española que nos permite llevar a cabo, es el acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo, ¿sí? Es el acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Yo acá le puse una figurita y bueno, vamos a ver la hipótesis, porque también tiene que tener hipótesis nuestra tesis. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Bueno, ahí podemos entrar en el conflicto de poder armar disertaciones con diferentes posiciones. Pero la idea de investigar es llevar a cabo estrategias para descubrir algo o para aportar acá conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, ¿sí? Esto nos permite el poder llevar a cabo conocimiento, incrementar conocimiento, aportar conocimiento sobre un tema determinado o sobre un asunto. Así que la investigación que usted va a ser en relación a que usted va a buscar información específica, ¿sí? Precisa, de forma exhaustiva. Quiere decir de que no es que va a leer por encima, no. De manera exhaustiva quiere decir que usted comprendió lo que leyó, lo analizó y ahora está apto para poder volcar ese conocimiento con un determinado método o lo que llamamos qué metodología vamos a usar en la investigación de nuestra tesis, que también es otro tema que se puede ver más adelante. ¿Cuáles son los sinónimos de investigar? Quiere decir que yo voy a indagar, a inspeccionar, yo voy a explorar más sobre el tema que elegí, ¿sí? En relación, por ejemplo, al tema que yo elegí con respecto al misionero, yo exploré un poco más, aunque mi experiencia estaba avalada justamente por la experiencia, pero en mi experiencia yo encontré un problema, yo encontré una problemática y eso despertó en mí a poder investigar más sobre cómo tiene que estar capacitado un misionero para poder salir a la obra misionera. Es decir, que eso me llevó a examinar, ¿sí? Escuelas que se dedican o organizaciones que se dedican a formar misioneros o iglesias que enviaban misioneros y cómo los enviaban, ¿sí? Y entonces todo eso me llevó a esto, a inspeccionar, a indagar, a explorar, a examinar y a rastrear, ¿sí? Todo lo que conllevó la parte de lo que es mi tesis, ¿sí? Es importante que la forma en que nosotros investiguemos sea de forma objetiva y no subjetiva, ¿sí? Para que las conclusiones no se amparen sobre bueno, a mí me parece, bueno, yo creo, no, que tenga fundamento, porque si yo creo, a mí me parece, esa es una manera subjetiva. Entonces, no va a tener esa consistencia de un
una investigación, con respaldo académico, sino que, bueno, sea realmente evaluado, observado y todo lo que conlleva la parte de lo que es la investigación. Y eso es importantísimo que lo podamos tener bastante claro, que tiene un rigor, su tesis tiene un rigor científico, su investigación, ¿sí? Tiene un rigor científico donde usted va a tener una serie de procedimientos, ¿sí? Ahora vamos a ver, viene más adelante el plano científico. La investigación tiene una idea general, que era lo que yo les decía. En esa idea general, donde tenemos el tema, yo tengo que investigar datos sobre esa idea general que yo establecí para mi tesis. Buscar datos, pero al mismo tiempo también tengo que tener soluciones para ciertos inconvenientes que se me puedan presentar. Por ejemplo, el inconveniente o la amenaza que tuvo mi tesis es de que yo ya tenía una formación como misionera. Entonces podría ser de que yo, en lugar de ser objetiva en la descripción, pudiera ser subjetiva por mi propia experiencia. Pero bueno, tratando de que mi experiencia no trabara realmente lo que yo quería investigar. Eso también puede haber trabas, puede haber, se le llama dentro de lo que es la tesis, amenazas, ¿sí? O problemas con los cuales yo me puedo encontrar. El plano científico, ¿qué viene a hacer? Es un proceso que nosotros lo hacemos de manera sistemática, ¿sí? Nos organizamos y mi trabajo es objetivo, ¿sí? Donde yo tengo que tener, formular preguntas, hipótesis, paradigmas, y tengo que utilizar datos previos que hablaron sobre el tema, y también tengo que implementar la metodología, la cual va a darme las pautas para que yo pueda llevar a cabo el análisis del tema que yo elegí. Bien. El plano científico, ¿qué es sistemático? Bueno, usted va a obtener la información a partir de lo teórico o los antecedentes, es decir, los que ya escribieron sobre el tema. Una vez que usted leyó, por eso es importante leer un poco, por ejemplo, si yo tengo un libro de la oración de Gigi Ávila, póngale que encuentre un libro de la oración de Gigi Ávila o de algún otro autor, yo tengo que haber leído el capítulo que a mí más me conviene o el que más yo puedo utilizar dentro de mi tesis. Tengo que leerlo para saber cómo pensó Gigi Ávila con relación a la oración, ¿sí? Entonces, una vez que yo asimilo y examino lo que Gigi Ávila o Carlos Anacondia o Freyson, bueno, yo no conozco muchos predicadores, o el doctor Daniel, si el doctor Daniel tiene algún libro hecho, o algún otro predicador de Perú que a usted le gusta, o autor que a usted le gusta cómo escribe, bueno, usted tiene que leer. Y eso que usted examina puede modificar o añadir conocimiento a lo que ya existe. Es decir, que acá es como decir, no todos tienen la verdad absoluta sobre el tema. De repente, Carlos Anacondia tiene un punto de vista, Gigi Ávila tiene otro punto de vista, y seguramente Pedrito, Juancito, como usted se llame, o Rosario, bueno, a lo que ya existe, le añadió un rema o le añadió algo que ella descubrió a través de la investigación. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy diciendo que voy a añadir conocimiento a lo que ya existe. Esa es una forma sistemática, ¿sí? Organizada, bueno, es que yo voy a llevar los detalles adecuadamente organizados, vinculados, relacionados unos con otros
Por eso es importante la relación entre párrafo y párrafo de lo que usted escribe en el estudio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué viene a ser los objetivos? Porque son 3 planos, 3 cosas que incluye el plano científico. Sistemático, organizado y objetivo. Donde sus conclusiones no se amparen en su parecer subjetivo, lo que yo le venía diciendo, ¿sí? No es la forma arbitraria del autor, no. Tiene que ser de manera objetiva en los episodios previamente observados y evaluados. Por eso yo aconsejo que cada 2 párrafos usted pueda escribir algo de otro autor y que después usted en el siguiente párrafo escriba su idea, ya sea forzando, fundamentando o negando y poniendo su punto de vista, ¿sí? Eso es importante. Si usted cada 2 párrafos, usted incluye una cita bibliográfica, usted va a desarrollar una tesis excelente. La metodología de la investigación científica, ¿qué es? Es el conjunto de procedimientos para diseñar, implementar la investigación. Es un poco la ruta a seguir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo de acá, si yo tengo que ir de acá a Buenos Aires, Mar del Plata a Buenos Aires, yo tengo 2 opciones, 2 rutas, pero yo voy a analizar cuál de las 2 rutas me conviene tomar, ¿sí? ¿Y por qué motivo? Por ejemplo, si yo acá le comento, está la ruta 11 y la ruta 2. La ruta 2 tiene más servicios en el camino. La ruta 11 es más desolada. Entonces yo me voy a poner a pensar, bien, ¿qué ruta me conviene más? Si se me llega a pinchar la goma, si me quedo sin combustible. Bueno, la ruta que me queda más ventajosa, voy a agarrar la ruta 2, ¿sí? Entonces, esa ruta que usted va a seguir, va a ir trazando el paso a paso de su trabajo. En la metodología establecemos criterios que sean válidos para poder ver las facetas del proceso que estoy siguiendo. Y acá tenemos un dibujito donde partimos de hipótesis. La hipótesis, hay deducciones. La hipótesis son supuestos, que ahora lo vamos a ver adelante. Deducciones, donde usted ve acá que este dibujito acá tiene diferentes documentos acá, libros, hojas, internet. Es decir, que lo va a deducir de las teorías, de las leyes y los modelos que él encuentra dentro de lo que los escritores ya han evaluado y ya han escrito sobre el mismo tema. Después hay una contrastación, ¿sí? Es decir, que está la argumentación de cómo usted ve eso, hechos, va a haber hechos, realidad, la parte histórica, puede desarrollar la parte social y cultural también, depende del tema que usted va a elegir. Y entonces ahí yo ya puedo hacer una introducción, la introducción de mi trabajo. Bien, vamos a aprovechar esto. Procedimientos de la investigación. Qué bárbaro, ¿eh? Bien, ¿cuáles son los procedimientos de la investigación? Después de elegir el tema, acá aparece, tengo que identificar y seleccionar el problema que yo voy a resolver en mi investigación. Tiene que haber un problema. Por ejemplo, si en la conducta del misionero, bueno, mi conclusión, por mi experiencia, es que a mí no me capacitaron adecuadamente para yo salir a hacer la obra misionera. Yo tuve que aprender a los golpes en la obra misionera. Entonces, yo no quiero que otros misioneros que en este tiempo están saliendo vivan las experiencias que yo viví. Entonces, eso me llevó a poder escribir sobre la conducta. Entonces, yo consideré que las iglesias muchas veces no proveen al misionero la capacitación adecuada para poder salir a la obra misionera. ¿Cuál era mi problemática ahí? Que el misionero no salía suficientemente capacitado, ¿sí? Ahí armé ya un problema, y eso es lo que usted tiene que hacer cuando elige el tema. Después de elegir el problema o de formularse el problema que usted ve, entonces
usted analiza el problema, ¿sí? Y para analizarlo, yo tengo que ver no solamente mi experiencia en este caso, sino el contexto de lo que a mí me permite ver en el ámbito cristiano en toda Argentina. Porque he hablado con otros misioneros, porque veo la forma en que las iglesias en Argentina se mueven con respecto a enviar misioneros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí tengo que generar soluciones potenciales donde yo pueda afectar para futuras generaciones, que realmente el misionero tiene que ser preparado y capacitado en todos los aspectos para que su trabajo tenga mejores resultados. Esa es la idea. Acciono cómo planifico cómo voy a llevar a cabo la solución, así que tuve que leer libros, tuve que leer varios autores para poder yo realmente tener fundamento de lo que quería, a lo que quería llegar, ¿no? Luego tengo que ver la aplicación de la solución que yo acá planteé, del problema, y evaluar realmente si la solución que yo estoy aportando o a la cual yo llegué realmente tiene validez, ¿sí? O puede beneficiar las futuras generaciones. Así que hay que sacar naturaleza del fenómeno, preguntas que se puede formular el investigador o el científico, donde origine la hipótesis o paradigmas que han estado establecidos previamente, pero que de repente no llenan las expectativas de lo que usted quiere o está tratando el tema. Y después la metodología va a ser el medio que va a utilizar para poder analizar la situación para poder llegar a la solución. Son estos aspectos los que intervienen en la investigación. Y acá es cómo planteamos un problema. Entonces yo voy a dejar acá porque ya entramos a otro tema y por ahí podemos descansar un poquito. Se me fue el otro. El tema, ¿dónde encuentro para dejar de compartir? Doctora Rosario y hermana en Cristo, Sí. le habla su consiervo Samuel González de la... Tiene La exposición silencio. es excelente. Sí, la exposición es excelente. Solamente quisiera saber si nos van a alcanzar las diapositivas para guiarnos. Nada más es la pregunta. Sí, yo se las puedo compartir al doctor Daniel y él ve la manera de poderles acercar la diapositiva, ¿sí? Muchas gracias, hermana. Que Dios lo bendiga. No, por favor. Doctora. Sí. Salud. Doctora, buenas noches. Por favor, también si podría compartir la tesis que usted desarrolló para que guíe sobre eso. Sí, yo ahora en la próxima exposición, como tenemos 2 días, ¿no es cierto, doctor Daniel? Entonces yo le puedo enviar también al doctor Daniel mi tesis como ejemplo, pero también vamos a ir viendo para que usted vea el formato. Si el formato ya el doctor Daniel, como los otros decanos, ya lo tendrían que tener porque es un formato que se hizo para normalizar a todos los estudiantes de todo el mundo y que usemos el mismo formato porque, bueno, se emplearon ahí en ese formato reglas que APA, la organización esta de psicología, empleó para que se pueda respetar el trabajo con esas normas, ¿sí? Las normas de APA. También creo que tienen el manual, ustedes también tienen el manual de tesis, me parece a mí.
Sí, los que son estudiantes de la universidad tienen, a través de sus decanos, ellos tienen el material. Bien, bien. Sí, no sé si quieren descansar 5 minutos o seguimos. Por ahora parece que sería bueno. Podemos darle 5 Sí. minutos para un pequeño relax y luego proseguir. Pueden tomar un cafecito, tomar aire, ponerse de pie y bueno. Doctor Daniel, hay que hacer el cafecito. Muy bien, tenemos 89 conectados, ¿no es cierto? Sí, hemos tenido hasta 92. En realidad son 100 los inscritos, pero algunos por alguna dificultad no habrán ingresado. Y aparte que habían algunos otros en lista de espera, ¿no? Sí. Claro, claro. Bien. Bueno, tomamos entonces 5 minutos y volvemos, ¿sí? Así que volvemos a las 21. Yo tengo 21 acá. ¿A las 1:30 o a las 1:30, no? Sí, está bien, está bien, está bien. Todo 21:30 en Argentina. Bien. Correcto, profesor. Buenísimo. Si va a ser mate, doctor Daniel, si va a ser mate, un matecito. Gracias, pastor Daniel. Muchas gracias. Y los demás también, los que gustan tomarse un café, un matecito, pues es el momento. O simplemente darse una vueltita para relajarse un poco y luego proseguimos con la doctora, ¿no? Procuremos, por favor, durante la exposición de la doctora Rosario, evitar hacer preguntas o escribir de manera que no se distraiga la atención de cada uno de los participantes, ¿no? Y eso es muy importante, por favor. Sí pueden presentar cualquier pregunta, hermanos, relacionado con el tema que tiene que ver con el seminario de tesis, ¿no? Por escrito, mándenme un mensajito. Si son de otra región, como en el caso de la región 2, con el doctor Jorge Lezama o la doctora, el doctor Exxon Díaz en la región 2, y si son de la región 3, con el doctor Jorge Lezama o la doctora Beatriz, ¿ya? Por favor, todas sus preguntas, si tienen que ver con el tema, se las vamos a trasladar a la doctora. Recuerden que la próxima semana tenemos otra sesión. La siguiente semana en el mismo horario, de 6 a 9. Allá en Argentina, pues tenemos 2 horas de diferencia. Para ellos van 2 horas adelante. Cuando nosotros aquí terminamos a las 9, ellos van a estar 11 de la noche. Así que, de verdad, tengamos consideración y mucha gratitud también, ¿no? A la doctora Rosario, el doctor Roy, que nos están permitiendo tener este seminario, brindándonos de su tiempo para esto. Bueno, tomen un tiempito, hermanos, ya en 4 minutos nos continuamos. No se desconecte, solamente esperemos en línea nomás. Ahí lo puedo cortar y lo guardo y luego lo pongo porque ya es una hora ya. Sí, ¿no? Le doy acá abajo y lo guardo.
Hijita, yo, no, una pregunta nomás. ¿Le doy ahora solo el sonido del sistema o está bien ambos? ¿Le doy solamente el sonido del sistema? Sí, no, porque si me pregunta algo entonces también sale, ¿no?